días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Miércoles Alegres y Sustentables por las pantallas de Valdivia TV, el canal valdiviano más ecológico del mundo. Así que recuerden que estamos por la señal 43 de Telsur, los que tienen ese sistema de televisión, y si no lo tienen no importa porque nos pueden ver por el Facebook de Valdivia TV y también por el YouTube de Valdivia TV. Y si quieren ver los capítulos anteriores están en la lista de reproducción del YouTube de Valdivia TV, así que no hay excusas porque a veces nos dicen a las 11 imposible verlos, no importa porque pueden verlos después en el que queda grabado. Este es el capítulo número 137, así que ustedes tienen 136 capítulos para disfrutar y ver, duran media hora cada uno, así que dedicar un poco de su vida a poder apreciarlos y disfrutarlos. Hoy estamos con el Eco Update, con esta actualización de noticias ecológicas de Chile y el mundo, donde ustedes van a quedar súper al día con toda la contingencia. Estamos con mi amigo Felipe Fontecilla de Consultora Emergence Chile con el Eco Update. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por tenerme nuevamente acá. Feliz de estar. Excelente. Vamos a tratar de tener una vez al mes o mes por medio la actualización de las noticias ecológicas, porque qué mejor que estar informados, ¿cierto? Pero antes de estar informados con nuestro amigo Felipe Fontecilla, nos vamos con nuestro nuevo sponsor. Sí, Felipe, porque tenemos nuevo sponsor, que es la recuperadora y recicladora Los Ríos. Ustedes se preguntarán qué cosas yo le puedo mandar a la recuperadora recicladora Los Ríos para que se lleven de mi casa. Bueno, todo tipo de residuos como botellas plásticas, envases, bidones, nylon. También puedo mandarle metales, latas, por ejemplo. Y lo más importante es que también tú puedes pasarles tus electrodomésticos, pero cuesta 400 pesos el kilo. Entonces, si tú quieres que se lleven tu refrigerador de tu casa, o tu lavavajillas, o tu microondas que ya no funciona, o tu lavadora antigua, calcula cuánto pesa aproximadamente y eso por 400. Y ese es el costo que te van a cobrar. Un refrigerador estaría por ahí por los 20.000 pesos, por ejemplo. Y ellos retiran cartón, papel, residuos de aparatos eléctricos, neumáticos, maderas no peligrosas, elementos de protección también. Todo esto sí contrata los servicios de recuperadora, recicladora Los Ríos, pero también puedes contratarlo solo para que se lleven algún residuo especial, específico que tú quieras que ellos retiren de tu casa. Tienen convenios con empresas, hay colegios trabajando con ellos. En Inmaculada Concepción, por ejemplo, Felipe, te cuento que todo el papel del colegio se lo lleva la recuperadora recicladora Los Ríos. Es una empresa valdiviana liderada por mujeres, madre e hija, Mónica y Mónica. Qué lindo. Y ellas juntas tienen esta empresa que queda en Yancahue, kilómetro 7, en la salida sur de Valdivia. Va a aparecer el número de teléfono que ustedes pueden contactar. Tienen el QR también para revisar su Instagram y el mail para que ustedes les consulten cómo pueden contratar los servicios. Hay mucha gente que le da lata ir a las campanas de Pudú a dejar sus botellas, latas y plástico. Entonces pueden contratar a la recuperadora y recicladora Los Ríos. Así que aportando con el medio ambiente en la región, Mónica y Mónica, madre e hija asociadas, les agradecemos por ser sponsor de Miércoles Alegres y Sustentables. Y nos vamos con la primera noticia, señor director. Música de noticiero, ¿cierto? Ya vamos a tener música de noticiero, pero tenemos miedo, Felipe, tenemos miedo de retroceder en los avances que se han logrado. La directora de la Superintendencia de Medio Ambiente dijo: el desafío de Latinoamérica es fortalecer la institucionalidad chilena y no retroceder en los avances. ¿Por qué Mary Claude Plumer habla de retroceder? ¿Qué está pasando? ¿Por qué podríamos retroceder? Bueno, primero que todo, muchas gracias por tenerme acá nuevamente. Feliz de poder contar un poquito lo que nosotros estamos viendo en las noticias ambientales, ecosociales en Chile y el mundo. Y este primer gran titular, ¿cierto?, donde decimos que el desafío de América Latina es fortalecer la institucionalidad y no retroceder, tiene mucho que ver con una narrativa que ha estado emergiendo con harta fuerza los últimos meses desde el mundo socioambiental, que tiene que ver con la intención y esta pugna que existe el día de hoy entre la normativa ambiental que exige que las empresas presenten una serie de permisos, ¿cierto?, una serie de declaraciones, estudios de impacto para poder desarrollar proyectos, que muchas veces hace que los proyectos sean o más lentos
o que no se terminen ejecutando. Tenemos casos de proyectos bastante contenciosos, algunos que vamos a hablar el día de hoy, pero tenemos el caso Dominga, tenemos el proyecto Exploraciones INA, tenemos, Exploraciones AIDA, tenemos el proyecto INA de hidrógeno verde en el norte, tenemos proyecto de hidrógeno verde en Magallanes, ¿cierto? Y como la industria energética se está transformando o ha sufrido una transformación que ha traído una oportunidad de inversión en Chile, está la pregunta de cómo nos aseguramos de que esa oportunidad de inversión la aprovechemos. Pero al mismo tiempo, durante los últimos 5 años en particular, la normativa ambiental se ha estado fortaleciendo con nuevos instrumentos de gestión climática, planes de adaptación, mitigación, nuevo código de aguas, etcétera, etcétera. Entonces, todo este fortalecimiento de la institucionalidad obliga a que las empresas tengan que hacer bien su pega, tengan que demostrar que el proyecto que van a realizar no va a generar un daño permanente en el ecosistema, no va a generar un daño en las comunidades donde se va a instalar, no genera un daño a la subsistencia, ¿cierto? Y a los métodos de subsistencia de estas comunidades. Y el gobierno, obligado a responder frente a este desafío, ¿cierto? Dice, bueno, no, nosotros queremos ofrecer un fast track, queremos acelerar este proceso de permisos para asegurarnos de que las empresas puedan desarrollar sus proyectos. Y las organizaciones ambientales y muchas organizaciones de base también que están involucradas en estos procesos, dicen, eso es un problema. O sea, si miramos históricamente a cómo ha funcionado la institucionalidad ambiental en Chile, vemos que hay muchos casos en los cuales los estudios de impacto ambiental o la evaluación ambiental, ¿cierto?, no ha sido realizada correctamente y se terminan dañando de manera permanente los ecosistemas y comunidades en sectores que son únicos. Estoy pensando en el proyecto Dominga, ¿cierto?, y la amenaza al pingüino de Humboldt. Estoy pensando en el megaproyecto de hidrógeno verde INA. Estoy pensando anteriormente en otros proyectos también, como Hidroaicén o como los proyectos mineros, ¿cierto?, del norte, Pascualama, por ejemplo. O sea, básicamente acá es como cómo lograr el ansiado equilibrio entre desarrollo y crecimiento económico y protección ambiental, sin que el empresario sienta que le van a echar abajo sus proyectos. Exacto. Siempre. ¿Cómo nos aseguramos de que hagan bien la pega? Pero qué difícil, o sea, desde la visión de una ciudadana común y corriente, es como o apruebo o rechazo esta empresa, y para el empresario el tema ambiental tienes que tener muchas pero hay una escala, ¿no? Hay una escala de grises, porque no es tan solo apruebo o rechazo el proyecto. Cuando tú entras con una propuesta al Servicio de Evaluación Ambiental, tienes que demostrar que tu proyecto cumple con ciertos criterios, cumple con ciertos requisitos. Bueno, ¿cómo nos aseguramos que el proyecto que está proponiendo la empresa cumpla con esos requisitos? Que por lo general lo que buscan es proteger el medio ambiente y proteger a las comunidades. Para ser aprobado. Entonces, cuando un proyecto recibe observaciones y les dicen como, oye, ¿sabéis que tu evaluación de impacto ambiental, tu estudio, nos trae problemas porque va a tener un impacto en el ecosistema marino, porque no hay suficientes datos sobre las comunidades que están participando, o porque no hubo consulta indígena previa e informada, como lo decreta, digamos, la ley, la empresa tiene que decir, claro, tengo que hacerlo para poder realizar este proyecto. Y hacer modificaciones, entonces, para poder salir Exacto. aprobado. Entonces, hay distintas perspectivas, distintas visiones en esto. Hay visiones, ¿cierto?, que dicen que toda la minería genera un impacto permanente. Hay otras que dicen, bueno, tenemos que asegurarnos de que utilicemos toda la tecnología que tenemos disponible para que este proceso, esta faena, no genere un impacto permanente. Bueno, a propósito de eso, el proyecto INA en el norte, quizá algunos que les gusta la astronomía han escuchado, ¿verdad?, que se oscurecerían los cielos, que se iluminarían, los cielos del norte, y eso afectaría a los observatorios que hay en el norte de Chile, que tenemos un cielo maravilloso, pero los del proyecto dicen que la cantidad de iluminación que emana no es tanto y está en la norma, y que por lo tanto es falso que iluminarían demasiado el cielo. Los astrónomos dicen que no. O sea, ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de esta pugna. Ese es uno de los tantos ejemplos de ese proyecto en particular, y que bueno que lo trajiste a conversación, porque la iluminación o el daño a los cielos astronómicos, ¿cierto?, no es el único daño, y quizás no es para todos el más importante. En la costa del norte de Chile viven comunidades indígenas, comunidades changas, que recién tienen un reconocimiento legal hace 4 años. El año pasado tuvieron el 4º aniversario de su reconocimiento, y ellos subsisten a través de la economía costera, y en gran parte es economía de subsistencia, o sea, ellos viven del mar. Ese proyecto perturbaría toda esa zona y perturbaría también la capacidad que tienen para poder ejercer
un derecho, ¿cierto?, que está normado para poder mantener su tradición. Entonces, hay muchos argumentos que conectan, ¿cierto? La astronomía por un lado, las comunidades por otro, la biodiversidad por otro, y eso ocurre en la gran mayoría de proyectos que tienen impacto ambiental. Entonces, la pregunta, que yo creo que lo plantea la directora de la superintendencia, es cómo nos aseguramos de estar fortaleciendo este marco. Quizás podría ser más rápido, pero quizás más rápido no quiere decir que sean menos permisos. Quizás podría referirse a tener más gente trabajando en estas cosas. Más podría ser fiscalizadores, o que las empresas hagan la pega que tienen que hacer bien de una. O sea, y hablando de hacer la pega bien, vamos a revisar la segunda noticia porque está muy conectada con lo anterior. En la segunda noticia queremos tocar un poco lo que va a ser la COP30, que va a ser en Brasil, en la ciudad de Belém, y comparar un poco con la COP29 que fue en Bakú. Tú, Felipe, me comentabas que la COP29 no logró ser concluyente, no lograron hacer los checks que tenían que hacer, pero se viene la nueva oportunidad, que es la oportunidad número 30, de ponerse de acuerdo los países por la biodiversidad y por lograr por fin acuerdos concretos. Cuéntame brevemente de eso para que alcancemos qué pasa con esta COP que se viene ahora en Bakú y qué pasa con la COP anterior. Me diste vuelta a las COP. Es la COP16 de biodiversidad, la que se realizó aquí en América Latina. El año pasado en Bakú tuvimos la COP29 de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y uno podría decir que las COP los últimos años difícilmente han llegado a tener resoluciones que sean responsivas a la emergencia y a la rapidez con la que necesitamos tomar acciones. Todas tienen un final y todas han conseguido avanzar en algo: mecanismos de mercado para los créditos de carbono, mecanismos de transparencia. ¿Qué más ha conseguido? Un fondo para pérdidas y daños inédito que reconoce primero a nivel internacional que van a haber pérdidas y daños por el cambio climático, que no tan solo es mitigación y adaptación. Pero claro, mientras avanza la COP de cambio climático, se realizó el año pasado en Cali, Colombia, la COP de biodiversidad. Y la COP de biodiversidad plantea y trabaja bajo esta idea de 30 por 30, ¿cierto? Protejamos el 30% de la biodiversidad global para el 2030, pero ¿cómo lo realizamos? Es una pregunta que siempre aparece, y este cómo es un cómo con mayúscula y que tiene el apellido financiamiento. O sea, ¿Cómo lo financiamos? O sea, el bache es financiamiento. No es que los líderes no se pongan de acuerdo, no es que sean concluyentes las sesiones que hacen en las COP, sino que es un tema de mero financiamiento. O sea, mero financiamiento quiere decir estructura, recursos, ¿cierto? Poder pagar a la gente que esté trabajando en esto, poder pagarle a expertos que puedan estar trabajando esto, generar economías alrededor de esto, generar, ¿cómo se llaman? Motivos para que la gente piense de manera sostenible y generar castigos cuando no se cumple la ley. Entonces, claro, está esa pregunta siempre, y la COP de biodiversidad tuvo que tener una segunda patita que se llevó a cabo en Bélgica durante el mes de febrero, en el cual recién pudieron cerrar. ¿Qué significa este 30 por 30 en relación al Fondo de Protección de la Biodiversidad que plantea la Convención de Biodiversidad? Entonces, esto te lo cuento para reiterar, repetir, alertar a quienes están en esto que la COP de cambio climático va a ocurrir en Brasil. Y va a ocurrir en Brasil este año, a fines de año, y es una nueva oportunidad para que América Latina, quien se ha estado planteando como líder y que tiene las posibilidades de liderar, por supuesto, en todas estas materias, pueda realizar cambios concretos que realmente tengan un impacto en el régimen climático internacional. Colombia no se pudo, Chile el 2019 no se pudo. El casi de Chile. El casi de Chile fue otra oportunidad. Entonces ahora que hemos avanzado a nivel latinoamericano, tenemos una nueva oportunidad. Oye, de llevar esto. Los compromisos son súper ambiciosos, o sea, detener la deforestación, detener las prácticas productivas insostenibles, implementación efectiva que incluye la protección de defensores ambientales. Es un checklist bien complicado de lograr, pero bueno, en cada COP se sigue trabajando y avanzando en esos frentes, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la pregunta ahí que uno tiene que hacerse también es ¿lo necesitamos? Y la respuesta por lo general es sí. Pero, ¿tú crees que las COPs son efectivas?
Sí, se avanza, porque siempre hablamos de las COP y lo que no se logra, lo que sí se logra. Si sumas y restas, ¿son efectivas las COP? A ver, primero hay que pensar que estamos hablando de casi 200 países con culturas, historias, métodos, políticas distintas Tratando que tienen que ponerse de acuerdo. Sí. Entonces es un desafío muy grande. El multilateralismo es la mejor respuesta que tenemos el día de hoy para abordar estos desafíos que tenemos. ¿Es suficientemente eficiente para lo que necesita hacer? No. Pero sigue siendo el mejor mecanismo que tenemos el día de hoy, como la democracia es el mejor sistema político que tenemos hoy para proteger la seguridad y paz de nuestras comunidades. Ojalá que resulten, por favor, ahí pedimos a todos los ecologistas del mundo y los líderes que se unan para que resulten las COP. Y hablando de cambio climático, porque las COP, ¿cierto?, tienen ese como foco norte. Hablando de cambio climático, ustedes siempre han escuchado que el cambio climático tiene distintas consecuencias, como el derretimiento de los polos, y eso lleva a el aumento del nivel del mar, sequías, tornados, tormentas, catástrofes ambientales. Pero hay un detalle que nadie habla y es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo. Vamos a revisar esta tercera noticia que tiene que ver con la desaparición de unos seres maravillosos, muy románticos, muy simbólicos, que son las mariposas. Cuéntanos, Felipe, ¿qué está pasando con las mariposas en el mundo? ¿Y es sensacionalismo o real que podrían las mariposas desaparecer en Chile también? Porque esto es en Europa, tengo entendido, ¿no? Sí, las mariposas para mí son una analogía y un indicador muy importante de la salud de un ecosistema. Por varios motivos. Uno, porque son mi metáfora personal de transformación. Las mariposas, para convertirse en mariposas, tienen que pasar por un proceso en el cual tienen que literalmente deshacer su cuerpo y transformarlo a través de la metamorfosis, ¿cierto?, en una mariposa. Y además las mariposas pueden viajar hasta 30.000 kilómetros, o sea, son especies migratorias. ¿Y qué quiere decir que sean especies migratorias? Que tienen que tener distintos puntos para alimentarse, para reproducirse, para pasar por los distintos procesos que les permite continuar viviendo, como las aves un poco. Pero las mariposas son parte de un grupo distinto a las aves. Son bichitos. Y yo las pondría dentro de la categoría de bichitos. Y mi entrada al mundo de la ecología tuvo que ver un poquito con los bichitos y con las piedras. Y un profesor que tuve en la universidad, una de las cosas que planteaba, vinculando un poco lo que eran conflictos con medio ambiente, es que él, en su camino de su casa a la universidad, hace 30 años tenía que limpiar su parabrisas porque habían muchos bichitos. Muertos. Ajá, bueno, por la velocidad, ¿cierto? Sí. Normal. Pero que con los años esos bichitos habían ido desapareciendo. Y ese, como un indicador que está a simple vista y que quizás algunos de los televidentes, ¿cierto?, pueden resonar. No sé, piensen ustedes en 20 años atrás, cuando manejaban por la costa de Niebla a Valdivia o de Valdivia a Niebla. Mosquitos. Ajá. ¿Qué tanto bichito había y qué tanto bichito ven hoy día? Y los bichitos son indicadores de salud de los ecosistemas. Son especies sumamente importantes para lo que son los ciclos del carbón, del nitrógeno, para el reciclaje de la energía a nivel natural. Y en el caso en particular de las mariposas, son además polinizadores, como las abejas. Y es posible que hayan escuchado por ahí que el mundo sin abejas quiere decir un mundo sin humanos. O sea, los humanos no podríamos sobrevivir si no tuviésemos abejas. Que son títulos, claro, que apelan al sensacionalismo, que alarman, y que yo creo que esa alarma, digamos, es importante, pero efectivamente los polinizadores son una parte fundamental de los ecosistemas y de la reproducción de la flora. Entonces, es sumamente importante estar constantemente mirando qué es lo que está ocurriendo con las mariposas, por ejemplo. Oye, o sea, en Bélgica y en Países Bajos está esta escasez, ¿no? Y los daños tienen que ver principalmente con la expansión de la industria agrícola, o sea, que hemos transformado mucho territorio, que algunos dirían, yo lo escucho acá mucho, antes todo esto era campo. Sí, clásico. Y antes de campo, Pampa. Era bosque. Ahí era bosque. Entonces, la Todo Valdivia disrupción... era bosque. Todo Valdivia era humedal.
Y humedal. Y está volviendo a ser reconocido como una ciudad humedal, lo cual me tiene muy contento. ¿Pero podríamos llegar a perder las mariposas por acá en el sur del hemisferio o no? Yo te diría que existe la posibilidad, pero creo que la pregunta es mayor. O sea, estamos viviendo la sexta extinción masiva de las especies a nivel global. O sea, no tan solo las mariposas están corriendo peligro, pero efectivamente, si empezamos a ver menos bichitos, podemos deducir que hay un problema de salud en nuestro ecosistema, que eventualmente va a impactar el resto de los sistemas que sostienen la vida. Entonces, oye, hablando de bichitos, ¿viste el capítulo anterior? Para que lo veas, te invito a revisarlo. El Museo de los Bichitos. El Parque de Bichitos, sí, el Parque de Insectos lo pueden ver en el YouTube de Valdivia TV con Gabriel Bendezú, que el Parque de Insectos de Punucapa. Entonces en Punucapa uno puede ir a tomar sidra, comer, recorrer, comer empanadita ahí donde la señora con el mirador, y ahora se agrega el Parque de Insectos como un atractivo. Así que hablando de mariposas y bichitos, vayan a visitar el Parque de Insectos. Y Felipe, cambio climático, entonces afectando también a las mariposas. así es. Pucha, el cambio climático nos toca por todos lados, nos afecta por todas partes, qué tremendo. Agregamos una consecuencia más al cambio climático. Y la última noticia que vamos a revisar hoy día tiene que ver con algo bueno, porque obviamente también en este programa les llevamos buenas noticias, que tiene que ver con algo que pasó hace muy poquito, que fue por fin al ducto que iba a tirar los residuos, ¿verdad?, de Selco a Mewin. Usted dirá, pero ¿cómo? Si esta es noticia vieja, yo del 2009 que la estoy escuchando. Sí, señora, señor, pero se acabó porque los tribunales finalmente pusieron fin al proyecto, por lo tanto Selco ahora en teoría no tendría más que pedir, o sí, cuéntanos Felipe de eso. ¿Se cerró la puerta para Selco con el ducto al mar? ¿Hay otra posibilidad? ¿Por qué esto era tan malo para Mewin? Volviendo un poco, bueno, primero que todo felicitar a todas las comunidades que se han movilizado y las organizaciones sociales que han estado acompañando en este proceso, porque desde donde yo lo tengo entendido, 1996 se anuncia este proyecto, 2009 empieza toda esta batalla que sí, que no, que sí, que no solamente vemos con el ducto de Selco en Mewin, sino que también lo estamos viendo el día de hoy con Dominga, por ejemplo, que hemos visto este ciclo en el cual la empresa presenta un proyecto, el proyecto es observado, el proyecto se baja, después viene otra institución y dice no podemos bajarlo por completo y se anula esa decisión y se vuelve a meter el proyecto. O sea, Dominga es súper perseverante en su intento. Por supuesto, pero por supuesto. Selco, respecto al ducto, ¿es igual de perseverante o se rinde? O sea, para poder haber sobrevivido todos estos años, ¿cuánto ya? ¿30? Sí. Casi 30 años porque nací en el 95. Muy bien. Tiene que ser perseverante, pero la institucionalidad ambiental también ha sido fortalecida al punto en el cual uno ya debiese estar recibiendo como el mensaje, po. Como aquí no date es. cuenta. Aquí no es. Amigo, y no puede ser. Por aquí no es. Exacto. El ducto. Y quizás eso tiene que ver con los procesos de descarga de las celulosas como un proceso, digamos, industrial que hay que preguntarse y replantearse. Quizás tiene que ver con el lugar donde está ubicada y quizás hay otros lugares donde puedan tener menos impacto. Yo soy más de la idea de la primera que de la segunda. O quizás procesar esos fluidos antes pero de botarlos. llega un punto, lo que la historia nos dice, es que llega un punto en el cual se empieza a volver más caro para la empresa continuar con esto que detenerlo y reformularlo. Sí. Entonces, lamentablemente la economía mueve al mundo y si bien tienen que tomar quizás 30 años y una inversión gigantesca para poder hacer que la empresa diga, ya, aquí no es. Pero no claro, insisto más. Eventualmente eso sucede. Y yo esperaría también que con este proyecto, así como con los otros proyectos que hoy en día están en disputa, esté llegando ese mensaje. Oye, 90 toneladas diarias de residuos líquidos industriales tóxicos son los que se vertirían si esto saliera aprobado. O sea, si el ducto existiera, 90 toneladas diarias de residuos líquidos serían los que serían emitidos hacia la playa de Mewin. O sea, ¿qué pasa con la biodiversidad? ¿Verdad? ¿Qué pasa con la pesca? Flora y fauna, ¿Qué con pasa la pesca? con la flora y fauna? ¿Qué pasa con las comunidades que viven de la pesca? O sea, hasta el que se baña ahí, que es muy frío, le mandamos un saludo a Mewin, es mi playa de infancia. Yo todos los veranos he veraneado ahí. ¿Qué pasaría con todo eso? O sea, afecta demasiado
demasiado. Y algo que me gustaría añadir, que es súper importante, y tomándome un poco de lo que dije anteriormente sobre movámoslo del lugar, el océano es una fuente de biodiversidad, y una fuente de biodiversidad muy importante. 3/4 de nuestro planeta es océano. O sea, nosotros deberíamos haberle puesto al planeta océano, porque la Tierra tiene menos territorio. Y para el cambio climático, para la biodiversidad, para las cadenas alimentarias, para la energía, el océano es esencial. Y la protección de los océanos es fundamental. Y recién estamos a nivel global dándonos cuenta de esta importancia. Y ahí yo creo que hay que pensar bien. Los desechos de la industria, los desechos de los procesos humanos tienen que llegar a algún lado. Pero ¿es el océano realmente el lugar menos malo para botar los desechos? ¿O tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de tecnología para poder reutilizar estos recursos que son descartados a través de los procesos de una celulosa, por ejemplo? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a asegurarnos? Aunque sea una inversión más grande, al final de cuentas estamos hablando de la lucha entre la vida y la muerte, tanto de la biodiversidad de las especies, pero de las comunidades, de nosotros. Y hay un tema aquí que siempre lo comentamos de derechos humanos también, porque el derecho humano a vivir en un ambiente libre de contaminación que afecta o es la columna vertebral de la mayoría de los conflictos ambientales, ¿verdad?, que ocurren en Chile y el mundo, también te pone en ese escenario de yo me niego a que boten 90 toneladas de residuos a mi agua de mi playa donde se baña mi hijo, donde nadamos en verano, claro, y de donde saco yo mi alimento. Entonces, yo no sé en qué momento las empresas creen que van a poder pasar por encima de ese derecho. Sin embargo, hay veces en que lo logran. Claro, es que tenemos una constitución que es lo suficientemente permisiva para que eso ocurra. Pero cada vez menos, ¿cierto? Y una simetría, sí, muy de acuerdo con eso, y todas las victorias hay que celebrarlas, sí, o sea, todas. Baby exacto. Steps. Pero claro, tenemos una constitución que es permisiva y tenemos una simetría de acceso a los recursos y que es una de las cosas que hace el Acuerdo de Escazú, buscar nivelar un poco ese punto de partida, pero una simetría en la cantidad de recursos que tienen las empresas versus la cantidad de recursos que tienen las comunidades. Entonces, claro, es fácil pasar máquina porque al final la multa quizás va a ser un porcentaje pequeño de una inversión que va a traer un retorno muchísimo más grande. Mientras que las comunidades tienen que defenderse y la clave es que ellos no van a recibir un retorno de si es que gana o pierde el proyecto, sino que ellos están protegiendo su vida y su estilo de vida. Y la inversión que existe para eso es muchísimo menor que la inversión que existe para cualquier industria que tenga impacto ambiental, llámese minería, llámese forestal, llámese energía, que pueden ser necesarias, muy necesarias pueden ser para la economía global y nacional, pero que al final de cuentas están destruyendo permanentemente ecosistemas que son necesarios para la sostenibilidad de la vida. Oye, tú dices una palabra importante que es permanentemente. Nosotros en cada Eco Update vamos a estar permanentemente tocando este tipo de temas porque son temas transversales en los cuales vamos a estar cayendo siempre, ¿cierto? La biodiversidad, el respeto del derecho humano a un ambiente libre de contaminación, la pugna entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente, que no debería ser una pugna, sino que debería ser una alianza, un acuerdo, ¿verdad?, que nos beneficie a todos. Así que te agradecemos, Felipe, como siempre. Una última palabra tomándome de eso para cerrar. Es que, nada, quiero mandar un gran saludo, abrazo de apoyo y compañía también a quienes han estado involucrados en la defensa del río San Pedro. Hablando de celebrar todas las victorias, la Corte de Apelaciones aprobó, ¿cierto?, la solicitud de no innovar por la falta de consulta indígena en este último proyecto que se estaba presentando, que iba a tener un impacto en el río. Y creo que las comunidades de los lagos y los movimientos, el movimiento, ¿cierto?, en la defensa del río San Pedro es un movimiento para estudiar, que sea referente para otros movimientos y desafíos que tenemos en el sur, porque ya han tenido 2 victorias súper importantes. Entonces, hay algo pasando, como tú dices, cada vez menos, cada vez vemos menos la planadora pasando por sobre las comunidades. Y esos son indicadores de que hay algo ocurriendo que nos está permitiendo culturalmente, políticamente, legalmente,
ser reconocidos, tener una voz que realmente tenga una incidencia. La defensa no para acá, es de largo plazo, la lucha ambiental y la defensa del medio ambiente es una lucha de largo plazo, porque a veces nos toca a nosotros, pero a veces le va a tocar al vecino y a veces le va a tocar a alguien que está súper lejos de ti. Pero todos esos ecosistemas tienen valor de ser protegidos. Oye, hablando de protección ambiental y defensa ambiental, un saludo a la familia, a la señora Julia, que no puede ser, ¿cierto?, no bajar las manos. Un caso que tiene a todo el país impactado y que sigue en ascuas. No se sabe qué está pasando ahí, así que un abrazo fuerte a la familia de esta gran defensora ambiental. Queremos mandarle un saludo para terminar a todos los que participaron el domingo 9 de marzo en la mega limpieza masiva de la Costanera junto a Kunzman, a Pudú, a Fundación Ecobarrio. Más de 300, más de 500 kilos de basura sacaron los buzos del fondo del río Calle Calle. No se van a imaginar las cosas que pillamos, no las puedo mencionar aquí en público porque es horario de menores, pero pillamos cosas muy extrañas, de ahí te cuento. Y también un saludo a todos los que participaron el sábado 15 en la limpieza del humedal junto con Lafken Live. Si usted nos dice, pucha, no supe, porque nos dicen todo el tiempo, pucha, no me enteré, nunca supe, atentos, atentas a nuestras redes sociales porque ahí están todos los afiches o las gráficas de todas las convocatorias. Así que el no supe no al lugar porque siempre estamos informando. Felipe, muchas gracias, y a todos los televidentes que nos siguen por la señal 43 o YouTube o Facebook de Valdivia TV, y a todos los que tratan de ser más ecológicos y ecológicas cada día. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo del programa más ecológico del sur de Chile, Miércoles Alegres y Sustentables. Adiós.